Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro
Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos nuevamente la oportunidad de poder entrar en sus hogares y poder juntos estudiar la palabra del Señor. Hoy en este día, como ustedes están mirando en su pantalla, estaremos estudiando un sermón, un mensaje profético para recordar 1844, ya que durante este mes estaremos recordando y estaremos estudiando el 22 de octubre, esa fecha tan importante para nosotros como pueblo, como remanente, como movimiento profético, en el cual está basado en las profecías de Daniel y del Apocalipsis, donde se nos menciona el surgimiento de una profecía que se encuentra en Daniel 8:14 y comenzaría una nueva generación que estaría dando estos preciosos mensajes que se le denominan verdad presente. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen durante este espacio de tiempo para que podamos juntos estudiar lo que las Sagradas Escrituras señalan y cómo es que en 1903 se levantó un hombre el cual le habló a los dirigentes de la iglesia para que recordaran cómo habíamos surgido como iglesia y cuál es nuestro propósito, el cual Dios nos ha llamado. Así que vamos a estar estudiando este mensaje profético que ya fue dado hace 180 años atrás, cuando se levantó este movimiento, y en 1903 este pastor dio este mensaje que para mí en lo personal es un mensaje que nos define como iglesia y que nos ayuda a poder centrarnos en qué parte de la profecía nos encontramos nosotros y cuáles son estos eventos que están relacionados con este mensaje y con este movimiento. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen y que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección de nuestro gran Dios Todopoderoso. Así que nos vamos a postrar de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Nuevamente nos postramos aquí de rodillas, mi Dios, en este humilde lugar para estudiar tu palabra, para presentarla, para darla a conocer. Y te queremos suplicar, te queremos pedir que nos dirijas a través del estudio de tu palabra, a través de los testimonios, y que nos hagas recordar por qué somos un pueblo remanente. Te ruego y te suplico que envíes a tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe a toda la verdad y nos muestre el camino. De igual manera te suplicamos que nos ayudes con los aparatos, que nos ayudes con el internet, para que este mensaje pueda quedar grabado y aquellos que tengan el deseo de conocer
cómo es que surgimos en la historia profética y se puedan afianzar sus pies en las palabras de Dios, puedan ellos comprender este mensaje y puedan ellos estudiarlo más a fondo para que ellos se puedan definir de qué lado hemos de estar. Así pues, Señor, acompáñanos, dirígenos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, los que están conectados y los que mirarán después este mensaje, vamos a comenzar abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, vamos a colocarlo aquí en la pantalla. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Dice las Sagradas Escrituras, hablándonos de la visión que tuvo el profeta Juan en la isla de Patmos y lo que él escribió en Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí nos habla de un movimiento que tenía que surgir para que predicara el mensaje de la verdad presente, para que predicara las nuevas verdades que Dios les revelaría a través del estudio de la palabra del Señor, a través del estudio de las profecías de Daniel y de Juan, que están reveladas en las Sagradas Escrituras, y nos muestra un movimiento que iba a surgir y que iba a estar en todo el mundo, porque Apocalipsis 10:11 dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que encontramos que aquí vemos a un pueblo que va a estar en todo el mundo. Miramos a un pueblo que va a predicar a naciones, lenguas y reyes. Por eso Juan miró que surgiría un remanente de Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 11. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, como lo hemos hecho ahorita, estamos mirando que tiene que surgir y tenía que surgir un grupo de personas que se levantarían como un movimiento para dar este mensaje. La orden es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que vamos a mirar que este pueblo que se levantó, este movimiento que surgió para predicar estas buenas nuevas, hasta el día de hoy está de pie. Los voy a invitar a que vayan conmigo a leer este librito, el cual yo les recomiendo que lo lean a todos aquellos que tienen el deseo de seguir investigando todavía más a fondo acerca de estos asuntos, de lo que Dios mostró durante el desarrollo de este movimiento. Este libro se llama el libro de manuscritos inéditos, el tomo 1.
Este libro les recomiendo que lo consigan, que lo lean, porque nos habla en el capítulo 25 de este libro, nos menciona los pilares y los hitos del mensaje. En la página 55 vienen varias declaraciones de la mensajera del Señor sobre los pilares y los hitos que nos hacen un pueblo especial y peculiar. Así que nos vamos a mover a la página 25, al capítulo 25 y a la página 55. Y ahí vamos a encontrar ciertas declaraciones que Dios le hace a este movimiento que surgió para dar este mensaje. Aquí encontramos el capítulo 25. El título es Los pilares y los hitos del mensaje. Viene una declaración que ustedes la pueden mirar ahí en su pantalla. Es la carta 38 de 1906. Dice la mensajera del Señor acerca de las vigencias de las verdades de 1844 a 1846. Dice: no deseo ignorar o desechar ni un eslabón de la cadena probatoria que se constituyó cuando, después de que hubiera pasado la fecha prevista en 1844, pequeños grupos de buscadores de la verdad se reunían para estudiar la Biblia y pedir a Dios luz y orientación. Miren lo que ocurrió con estos grupos que buscaban la verdad después de que comenzó o después de que pasó el periodo de 1844. Dice: la verdad quedó grabada en nuestro cerebro con tanta firmeza que no podíamos dudar. La evidencia dada en nuestra primera experiencia tiene la misma experiencia que tuvo entonces. La verdad es la misma de siempre y no puede eliminarse de ella absolutamente nada. Ni debe quitarse ningún pilar de la estructura de la verdad. Lo que encontramos en la palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la verdad en todos los sentidos. Y esto ella lo escribió en 1906. Así que lo que ellos encontraron al estudiar la Biblia en oración y bajo la dirección del Espíritu Santo, después de 1844, para 1906, todavía seguía siendo la verdad en todos los sentidos. Hoy nosotros vamos a estudiar un sermón que fue dado en 1903. La mensajera del Señor sigue diciendo ahora acá en esta otra cita donde ella menciona las verdades posteriores a 1844. Dice la mensajera, nuevamente escribiendo en 1906, en la carta número 50 del 30 de enero. Dice: las verdades que nos fueron dadas tras haberse cumplido el plazo previsto en 1844, son tan ciertas e inamovibles
como cuando el Señor nos las dio en respuesta a nuestras fervorosas plegarias u oraciones. Las visiones que el Señor me ha dado han sido tan significativas que sabemos que lo que hemos aceptado es la verdad. Esto fue confirmado por el Espíritu Santo. La luz, la preciosa luz proveniente de Dios, dejó establecidos los puntos principales de nuestra fe como hoy los sostenemos. Así que para 1906 lo que Dios había revelado durante ese tiempo todavía se mantenía como la verdad que Dios les dio bajo el estudio de las profecías, bajo el estudio de la palabra del Señor y confirmado por el Espíritu Santo y la dirección de Dios. En otra cita, la mensajera del Señor dice, defender los hitos. Y miren lo que ella dice. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética han de ser defendidos. No vaya a ser que sean derribados y sustituidos con teorías que traerían confusión más que luz genuina. Así que ahí están las profecías, tanto en Daniel como en Apocalipsis, acerca de nuestro rumbo en la historia profética. Eso fue escrito el 8 de noviembre de 1896. El 5 de julio de 1906, la mensajera del Señor vuelve a escribir y dice, acerca de rechazar las interpretaciones de saboteadores o de predicadores o de pastores que vienen con otros mensajes que derriban o sustituyen la verdad que Dios dio durante 1844 en adelante hasta 1915, cuando estuvo viva la mensajera del Señor. Por eso ella escribe, no escuchen ni por un momento las interpretaciones que moverían un hito, que eliminarían un pilar de la plataforma de la verdad. Las interpretaciones humanas, la aceptación de fábulas, echarán a perder la fe de ustedes, confundirán su entendimiento y anularán su fe en Jesucristo. Estudien diligentemente. Dice aquí, estudien diligentemente el tercer capítulo del Apocalipsis. En él se señala el peligro de perder nuestra vinculación con lo que hemos oído y aprendido de la fuente de toda luz. Así que miremos nosotros que se nos da una exhortación de no escuchar, de no apoyar, de no asistir a las reuniones de pastores o de congresos o de reuniones donde se mueven un pilar o se mueve un hito o rechazan la verdad que Dios ha dado durante los primeros años de este movimiento. Porque aquí nos dice que no debemos de escuchar ni por un momento las interpretaciones que moverían un hito, que eliminarían un pilar de la plataforma de la verdad.
Si nosotros asistimos a esas reuniones donde se mueve un hito, donde se mueve un pilar, donde cambian las interpretaciones de la palabra profética más segura, lo único que vamos a ir es a escuchar interpretaciones humanas y se van a aceptar como verdad fábulas. Y esas fábulas son las que van a echar a perder la fe de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, y esas fábulas e interpretaciones humanas confundirán nuestro entendimiento y Dios se apartará de nosotros, porque donde está el error y la mentira, Dios no habita ahí, porque no puede haber unión entre la mentira y el error, no puede haber unión entre la luz y las tinieblas. Esto lo encontramos en la carta 230 de 1906, párrafo 4. Y fue escrita a los ancianos de la iglesia de Battle Creek y a los pastores y los médicos el 5 de julio de 1906. Por eso yo les decía, mis apreciados hermanos, lean este libro, estúdienlo, cómanselo, porque este libro, manuscritos inéditos, raramente se estudia, se lee y se tiene en las diferentes bibliotecas de los mensajeros de la verdad presente. Es un libro muy bueno, Manuscritos Inéditos, tomo 1. Así que estamos mirando entonces que lo que Dios reveló para 1844 en adelante fue lo que Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, les dio a este grupo de personas que se reunían para estudiar, que se reunían para conocer estas preciosas verdades, y a eso se le llamó un movimiento que surgió después de 1844. Hay un sermón, ese sermón se llama, el que nosotros vamos a colocar aquí en la pantalla. Nosotros le hemos titulado a este mensaje un mensaje profético para recordar 1844, ya que raramente el adventista conoce cómo surgimos como iglesia, como movimiento, y cuáles son los mensajes que nos distinguen para este tiempo, ya que, como leímos, han venido demasiados pastores, demasiados predicadores, demasiados laicos, que para este tiempo lo único que han traído son fábulas, interpretaciones humanas. Y en este sermón que ustedes miran aquí en su pantalla, el cual yo les recomiendo que vayan a la página oficial de los testimonios, busquen este sermón de en aquel entonces el presidente de la conferencia de los adventistas del séptimo día, quien se llamaba A.G. Daniels, el hermano, el pastor, presidente y el que iba al frente de este movimiento, dio un sermón profético. Él dio un sermón profético con el cual nos va a hacer a nosotros recordar tanto las profecías y cómo es que surgimos como iglesia, y los mensajes que tenemos que dar como movimiento, como iglesia. Este sermón se encuentra bajo la escritura del 31 de marzo de 1903 en una reunión de la Conferencia General
que fue ubicada y que se llevó a cabo en Oakland, California. En esta reunión de la conferencia general, ahí estaba presente la mensajera del Señor, quien ella escuchó atentamente este sermón y miremos el sermón que ella escuchó y cómo el pastor Daniels desarrolló un precioso sermón profético en el cual cae de cómo es que nosotros surgimos como iglesia y surgimos bajo un movimiento. Ustedes van a encontrar en la investigación que hagan que la hermana Elena G. de White estaba presente en esa conferencia, en esa reunión. A ella le tocó predicar delante de los pastores, delante de los ancianos, el 1 de abril de 1903. Ahí ustedes pueden encontrar el sermón que la mensajera del Señor dio en esas conferencias. Ella estaba presente. Y el hermano Daniels comienza predicando este sermón. En este sermón, apreciados hermanos, ¿por qué es que los traemos? Porque en este sermón desenmascara al futurismo, desenmascara las nuevas interpretaciones que muchos laicos y pastores están trayendo. Porque en este sermón que va a dar Arthur Governor Daniels, él va a desarrollarlo desde la era apostólica hasta 1903, cuando ellos estaban reunidos en Oakland, California, y él en este sermón toca varios puntos proféticos. Y por eso es que los invitamos a que ustedes se cercioren si lo que aquí vamos a leer está de acuerdo con la interpretación actual que muchos le están dando a la profecía. Por eso, miren cómo comienza el hermano Daniels desarrollando esta profecía, este sermón profético. Esto fue dado la noche del sábado 28 de marzo de 1903 y fue registrado el 31 de marzo de 1903. Fue cuando ya fue registrado en los escritos de la conferencia general. Miren lo que dice el hermano Daniels en su sermón profético, que les hace recordar en 1903 a los que estaban ahí presentes de cómo surgimos como iglesia. Dice: se recordará que ahora estamos estudiando el mensaje que tenemos que dar, el campo que hemos de ocupar y las providencias especiales de Dios por medio de las cuales hemos de hacer la obra. Y él va a enfatizar, dice aquí, 3 puntos. Número 1, los puntos que deseo enfatizar esta noche son el tiempo, el movimiento y las providencias. Esos 3 puntos son los que van a llevar esta línea profética en el sermón. Sigue diciendo el sermón del hermano Daniels, dice: nuestro tiempo, el primer punto. Las escrituras nos guían muy claramente en nuestro estudio con referencia al tiempo en que vivimos y el gran movimiento con el que estamos conectados. Encontramos en la carta de Pablo a los tesalonicenses 2 advertencias diferentes, y él va a citar Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios: además os rogamos, hermanos,
y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo debéis de conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis, dice aquí, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia no menosprecia a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y a la verdad lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos. Así que aquí el hermano Daniel se está citando Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar otro versículo que el hermano Daniel también cita en su sermón. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 1. Si nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, Primera de Tesalonicenses, aquí vamos a tomarlo de las Sagradas Escrituras, capítulo 5, versículo 1 al 10, que es donde realmente se nos muestra Primera de Tesalonicenses. La otra fue otra cita. Aquí dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como del yelmo. Y encontramos en el versículo 9, donde dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente
con él. Esta es la cita exacta de Primera de Tesalonicenses 5, versículo del 1 al 10. En la cita que leímos anterior, ahí colocamos una cita diferente por equivocación. Pero el hermano Daniel sigue ahora diciendo acerca de lo que los tesalonicenses esperaban en su tiempo y que para eso el apóstol Pablo tuvo que escribir una segunda carta. Dice, ahora bien, parece que los tesalonicenses obtuvieron un punto de vista equivocado con respecto a su tiempo en relación con la segunda venida de Cristo. Por eso en su segunda carta a ellos, Pablo les advierte y les da más instrucción. Dice, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. De esto se deduce claramente que no siempre ha sido conveniente que los hombres esperan la venida de Cristo en su día. Siempre se ha enseñado claramente por la iglesia que Cristo vendría. Enoc enseñó esto, Abraham lo enseñó, todos los patriarcas, profetas y apóstoles lo enseñaron de la manera más clara y enfática, pero ninguno de ellos enseñó que Cristo había de venir y establecer su reino eterno de gloria en su generación. Y cuando la iglesia tesalonicense obtuvo la idea de que iban a ver a Cristo venir en gloria, Pablo los corrigió rápidamente. Pero una generación vendrá a la etapa de acción que verá a Cristo venir en su gloria. Esa generación estará justificada en buscarlo. La iglesia que viva en ese tiempo será comisionada por Dios para advertir al mundo con respecto a ese evento. Nosotros, como pueblo, creemos que ha llegado la hora de que Cristo termine su obra y regrese a la tierra por su iglesia. Creemos que la evidencia es abundante, clara e inequívoca, y creemos que hemos sido comisionados por Dios para tomar esta evidencia y anunciarla a todo el mundo. ¿Tenemos razón en esta afirmación? El hermano Daniel se hace una pregunta y la congregación responde, sí, Señor, tenemos razón en esta afirmación. ¿Es esta la verdad o hemos seguido fábulas astutamente inventadas? Está haciendo nuevamente dos preguntas el hermano Daniel a la congregación. Esa es la cuestión a la que debemos enfrentarnos aquí como nunca antes. La
hemos enfrentado? ¿Estamos en tierra firme? Está haciendo otra pregunta. ¿Tenemos la verdad? Pregunta nuevamente. ¿Ha sonado la hora para que la iglesia de Dios se levante y proclame al mundo que su rey viene? Es otra pregunta. El hermano Daniel sigue diciendo: deseo dedicar un poco de tiempo de esta noche a la fase temporal de las preguntas. Las escrituras nos hablan de un periodo llamado el tiempo del fin. Nos hablan de un día llamado el día de su preparación. Nos hablan de una hora llamada la hora de su juicio. Nos hablan de una obra llamada la terminación del evangelio. ¿Todo esto significa lo mismo? ¿Todos estos periodos y características se aplican al mismo tiempo? ¿Se centran en el mismo punto? ¿Lo hacen? Se puede demostrar tan claramente como un rayo de sol que todas estas referencias se aplican a una y la misma cosa, al mismo periodo, a la misma generación, al mismo movimiento. Se puede demostrar claramente que esta es la generación a la que se aplican y que el mensaje del tercer ángel es el movimiento preciso al que se refieren. Recordemos, el hermano Daniel está llevando este mensaje, este sermón profético para demostrarle a la iglesia cómo es que llegamos a hacer un movimiento profético. Sigue diciendo el hermano Daniel, dice: ahora, el apóstol dice que Cristo no puede venir a menos que haya primero una apostasía y el hombre de pecado sea revelado. El apóstol se refiere aquí a la profecía de Daniel. El hombre de pecado es el mismo que el cuerno pequeño del 7º capítulo de Daniel. Los hechos concernientes a ese hombre de pecado son estos: la iglesia se apartará de Dios y pondrá un hombre en el lugar de Dios. Usurpará el lugar, la autoridad y las prerrogativas de Dios en el mundo, entre los hombres. Se convertirá en un poder supremo y mantendrá esa supremacía durante 1260 años. Al final de ese periodo, su supremacía se romperá y esto marcará el comienzo del tiempo del fin. Aquí nosotros hemos hecho este humilde diagrama para mostrarnos lo que el hermano Daniel nos está ilustrando en su sermón de 1903, dado en Oakland, California, en marzo, a finales de marzo y a principio de abril, donde muestra cómo es que llegamos a hacer un movimiento profético. En esta conferencia general estaba presente la mensajera del Señor y ella estaba escuchando este sermón del presidente Arthur Governor Daniels. Y lo que Daniel nos está ilustrando hasta ahora es que la apostasía que Pablo predijo llegaría al establecimiento del hombre de pecado en el año 538 después de Cristo, lo que también es conocido como el cuerno pequeño. El cuerno pequeño o el hombre de pecado iba a estar de pie durante 1260 años,
O lo que la profecía de Daniel dice, 1260 días. Bajo el lenguaje profético son 1260 años. Nos dijo el hermano Daniels que al finalizar los 1260 años, el cuerno pequeño, que es lo mismo que el hombre de pecado, sufriría una herida de muerte, lo que significa que su supremacía sería rota. Eso ocurrió en el año de 1798 después de Cristo. Y se nos dice que a partir de 1798 eso marcaría el tiempo del fin. En lo cual en 1903 era donde se encontraba la conferencia general en el tiempo del fin. Sigue diciendo el hermano Daniels, el comienzo de la supremacía del papado fue en el año 538 después de Cristo. Su supremacía se rompió en 1798 después de Cristo. En ese momento, el periodo profético llegó a su fin. El año 1798 marca el comienzo del periodo definido y específico llamado el tiempo del fin. Observe el significado de la expresión el tiempo del fin. No es el fin del tiempo, sino el tiempo del fin. El tiempo que conduce al fin. Eso es lo que significa el tiempo del fin. El tiempo de preparación para el fin. El tiempo que marcará el comienzo del fin. Es decir, cuando ya Cristo venga por segunda vez. Este es el significado de esta expresión que se utiliza para designar el periodo que precede al segundo advenimiento. Así entendemos que a partir de 1798 el mundo y la iglesia entraron en un periodo durante el cual se harían todos los preparativos para el fin de todas las cosas. Un periodo en el que Dios se haría cargo de los asuntos y los ordenaría según su propia voluntad divina, guiando a su iglesia, restaurando sus dones y tomando el mando de los asuntos en la tierra hasta tal punto que terminará su obra y la cortará en justicia, consumando así el gran plan y propósito que ha estado elaborando durante tantos siglos. Hay abundantes pruebas de que en 1798 Dios se hizo cargo definitivamente de los asuntos de los hombres para preparar el camino para su obra final. Así que encontramos en este escrito que en 1798 lo que es conocido como el tiempo del fin es también la expresión con la cual se le puede conocer como el tiempo que conduce al fin, es decir, a la segunda venida o a la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O el tiempo del fin también se le puede llamar el tiempo de preparación para el fin. O el tiempo que marcará o que marca el comienzo del fin. Eso es lo que llegó en 1798. Sigue diciendo el hermano Daniels, en este periodo conocido como el tiempo del fin, tenemos la terminación, el punto focal de una serie de otros periodos proféticos importantes. Me referiré a uno o dos que se mencionaron en el discurso de anoche. Primero,
En el periodo conocido como el tiempo del fin, tenemos la terminación de la sexta trompeta del libro de Apocalipsis. Esto ocurrió el 11 de agosto de 1840. Si ustedes miran, el hermano Daniels en 1903 se mantiene fijo en la interpretación historicista de las trompetas y se mantiene firme que Dios reveló exactamente y correctamente el toque de la sexta trompeta. Y estamos mirando que para 1903, en la conferencia general que se llevó a cabo en Oakland, California, todos los que estaban presentes mantenían esta posición historicista de las trompetas. Si usted hace su investigación, usted va a ver que ninguno de los pastores y predicadores laicos que estuvieron desde 1844 hasta 1915, ninguno de ellos predicó, enseñó y dio a beber a otros las trompetas al futuro. Todos se mantenían en la posición historicista. Y aquí el presidente de la iglesia, Arthur Daniels, se mantiene en la posición historicista de las trompetas y está avalando lo mismo que dice el Conflicto de los Siglos acerca de la sexta trompeta. Lo que nos ha mostrado hasta ahorita entonces es que lo que el hermano Daniels comenzó con la apostasía que fue predicha por el apóstol Pablo, el surgimiento del hombre de pecado, el cuerno pequeño, los 1260 años de supremacía papal, fue rota en 1798, lo que se denomina como la herida de muerte. Con esa herida de muerte comenzó el tiempo del fin, o el tiempo que conduce al fin, o el tiempo de preparación para el fin, o el tiempo que marca el comienzo del fin. Durante este periodo conocido como el tiempo del fin, hay un primer evento que se tiene que llevar a cabo durante este periodo del tiempo del fin, y es la sexta trompeta que fue sonada, que fue tocada el 11 de agosto de 1840. Sigue diciendo el hermano Daniels, tenemos en este periodo del tiempo del fin la apertura de la séptima trompeta que vino en 1844. Este acontecimiento marcó el comienzo de la hora llamada la hora de su juicio. La apertura de la séptima trompeta marcó también el comienzo de esa obra llamada la consumación del misterio de Dios. Esto fue aproximadamente medio siglo después de que comenzara el tiempo del fin. Y hace aproximadamente medio siglo, más o menos, a medio camino entre el comienzo del tiempo del fin y la hora actual. Por eso cuando nosotros miramos durante el periodo del tiempo del fin, primero se tocó la sexta trompeta, el 11 de agosto de 1840. El segundo evento que está marcado durante el periodo del tiempo del fin es el sonido de la séptima trompeta, que se llevó a cabo en 1844. Con el sonido de la séptima trompeta comenzó
el mensaje de la hora del juicio, lo que es el periodo del mensaje de los 3 ángeles. Durante el sonido de la 7ª trompeta también comenzó la consumación del misterio de Dios. Y el hermano Daniel nos dice, entre 1798 y la 7ª trompeta han pasado aproximadamente medio siglo. Y entre 1798 y 1844, que son como medio siglo, aproximadamente unos 50 años, también entre 1844 y 1903 han pasado también casi cerca de medio siglo, dice él, en lo cual ellos están en el periodo del tiempo del fin. Nosotros también nos encontramos en este periodo, en el periodo del tiempo del fin, donde nos estamos preparando para el gran fin, es decir, la segunda venida de Jesús. Sigue diciendo el hermano Daniels, estas profecías, las que estamos mirando, nos llevan a ese tiempo definitivo. Nadie puede negar estas líneas proféticas. Las he predicado muchas veces en muchas partes del mundo, a muchas congregaciones diferentes, y nunca he tenido a nadie que cuestione seriamente o refute la posición que tomamos con respecto a la terminación de la 6ª trompeta el 11 de agosto de 1840. Nunca he tenido un hombre que cuestione seriamente nuestra posición con respecto a la apertura de la 7ª trompeta en 1844. ¿Lo han hecho usted? Y las voces dicen no. Fíjense qué declaración, hermanos, porque aquí estamos mirando que en 1903 todo adventista del 7º día tenía la posición historicista de las trompetas. Todos los adventistas del 7º día no cuestionaban la interpretación historicista de las 7 trompetas. Teníamos una posición historicista de las trompetas. Conocíamos la interpretación historicista de las trompetas y no se cuestionaban porque eran estudiadas seriamente bajo las escrituras. Y la iglesia se mantenía en esa posición. Por eso, cuando el hermano Daniel le está preguntando a la iglesia, y recuerden que él está dando este sermón en la conferencia, en esa reunión de la Conferencia General de Oakland, California, en 1903. En 1903 estaba la posición historicista de las trompetas. Hoy en día ya no es así. Hoy en día cuestionan el asunto de la 6ª y la 7ª trompeta. Especialmente los futuristas son los que cuestionan esta posición. Los futuristas dicen que los pioneros adventistas se equivocaron. Los futuristas dicen que eso les sirvió a ellos, pero que eso no nos sirve a nosotros. Los futuristas cuestionan ahora la interpretación que teníamos acerca de las trompetas y en el periodo en que estaba de pie viva la mensajera del Señor. En aquellos entonces no se cuestionaban las trompetas. Hoy en día hay más de 12 interpretaciones diferentes de las trompetas.
Cada cual cree lo que quiere, cada grupo piensa lo que quiere, cada predicador predica lo que quiere, cada adventista tiene su posición. Pero en 1903 había una sola posición. No había ni preterismo ni futurismo, estaba el historicismo. Y bajo esa interpretación es que nos movíamos y llegábamos al cumplimiento profético que tenemos como movimiento, como remanente, que surgimos por haber entrado al lugar santísimo en 1844 al sonido de la séptima trompeta. Por eso el hermano Daniel nos está recordando. Por eso a este sermón le colocamos un sermón profético para recordar 1844, para recordar cómo es que surgimos como movimiento y cómo está relacionado el movimiento adventista con la sexta trompeta y la séptima trompeta. Sermón que fue predicado en 1903 por el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, cuando teníamos el don profético vivo. El hermano Daniel nos está recordando estos eventos proféticos. Bueno sería que hoy en día se dieran estos sermones desde los púlpitos adventistas, pero desgraciadamente el mismo adventista del séptimo día no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y desgraciadamente muchos grupos que han salido de la corporación adventista, en vez de reafirmar a los adventistas en las columnas de nuestra fe, en el mensaje profético de cómo surgimos en la historia profética, ahora les han dado vino de Babilonia, llevándolos al futurismo, llevándolos al dispensacionalismo y trayéndoles ahora una gran cantidad de fábulas y de doctrinas de hombres, pensamientos humanos, como leímos en el libro de Manuscritos Inéditos, tomo 1. Profecías humanas, no profecías de Dios. Por eso es que a mí me encanta leer y releer estos sermones que daban los pioneros adventistas, porque nos definen como pueblo lo que somos. El hermano Daniel dice, una vez va a colocar un testimonio de una ocasión que él fue a predicar acerca de la séptima trompeta. Y miren lo que él nos comenta en su testimonio. Una vez, al final de una charla sobre la séptima trompeta, su significado y los acontecimientos que iban a tener lugar bajo ella, un caballero se me acercó y me dijo, Señor Daniels, estoy muy conmovido por los hechos que se han presentado con respecto a esta profecía y este tiempo. Mientras estaba sentado aquí esta noche, me dije a mí mismo, si esto es verdad, si es un hecho que la séptima trompeta comenzó a sonar en 1844, si bajo su sonar el evangelio de Jesucristo va a ser terminado y el reino va a ser dado a los santos del Altísimo, este es el periodo más emocionante que el mundo haya visto jamás. Y se ha dado a la iglesia el mensaje más solemne que jamás se haya encomendado a los hombres. Ustedes, dijo aquel hombre, que entienden esto y que lo creen,
y afirman ser llamados por este mensaje deberían ser las personas más tremendamente serias sobre la faz de la tierra. Y la congregación le respondió al hermano Daniels, amén. ¿Saben ustedes que en esta reunión de la conferencia general estaban los pastores conocidos de ese tiempo? Estaba el hermano Alonso Trevier Jones, estaba la mensajera del Señor, estaba el hermano Haskell, estaba el hermano Lóburo, estaba el hermano James Edson White. Todos estaban ahí, estaban escuchando este sermón profético del hermano Daniels. Y él está haciéndoles recordar el sonido de la séptima trompeta y los eventos de la séptima trompeta que comenzaron en 1844. Todos los que estaban ahí en esta reunión tenían la posición de que la séptima trompeta comenzó en 1844 y la séptima trompeta terminará al final del milenio. Ellos nunca predicaron, nunca, porque no va a encontrar ninguna cita donde se menciona que ellos predicaron las 7 trompetas al futuro. Ahora, si ellos que estaban vivos para aquel tiempo, y la mensajera del Señor escribió una cita donde dice, sonará trompeta tras trompeta, y ellos la conocían, ellos la leían, ellos estaban esperando siempre una cita que sacara la mensajera del Señor. Si ellos y la mensajera del Señor hubiera dicho, como la interpretan los futuristas ahora, de que sonará trompeta tras trompeta en el futuro, y si eso era señal de que teníamos que predicar nuevamente las trompetas al futuro, estos pastores que fueron los primeros que recibieron esa cita, que leyeron esa cita y que estudiaron esa cita, ellos deberían de haber sido los primeros en predicar estas 7 trompetas hacia el futuro. Pero no lo hicieron. Leyeron esa cita, entendieron esa cita, se comieron esa cita, estudiaron esa cita, pero no la predicaron para el futuro. La pregunta es ¿por qué? Porque es que ellos sí tenían esa cita, ¿por qué no la aplicaron como la aplican hoy los futuristas? O porque en la Biblia trompeta significa guerra, no necesariamente el sonido de la trompeta como los eventos proféticos simbólicos, sino en el significado de guerra. Lo mismo que dice Mateo 24, habrá señales de guerra, pero no estaba hablando de una reinterpretación de las trompetas, porque si no, ellos hubieran sido los primeros en haberla predicado. Y estamos mirando que nadie de ellos predicó tal mensaje. ¿Y saben por qué? Porque eso destruiría la línea profética. Por eso es que ellos nunca predicaron esas trompetas al futuro. Y aquí Daniel nos está diciendo que en 1903 él está diciéndole a la conferencia general, donde están los representantes de un movimiento mundial que tienen que predicar estas verdades, que estamos en el sonido de la séptima trompeta que comenzó a sonar en 1844. Por eso, aquí miramos, en la séptima trompeta llegó la hora del juicio.
llegó la consumación del misterio de Dios y llegó el tiempo cuando va a ser dado el reino de Dios a los santos. Es durante el sonido de la séptima trompeta que estos eventos se dan. El hermano Daniel sigue diciendo, nunca he visto a nadie. En 1903 dice, nunca he visto a nadie que cuestione seriamente nuestra posición sobre estas profecías. Y noten que él no está hablando como alguien que él cree individualmente fuera de la iglesia, sino que él está hablando como representante de un movimiento que estaba en pie, donde estaban todos los pastores que estaban en el movimiento alrededor del mundo. Por eso dice él, nunca he visto a nadie que cuestione seriamente nuestra posición. Noten que él está hablando no en forma individual, sino en forma de lo que piensa el movimiento sobre estas profecías, dice él. Pero he visto a muchos hombres rendirse ante los hechos expuestos en estas profecías. Pero muchos de nosotros las hemos pasado por alto y las hemos tratado con indiferencia y como cosas comunes, hasta que han perdido en gran medida su emocionante y poderoso poder sobre nuestros corazones. Esto es una gran verdad, hermanos, porque hoy en día estos preciosos mensajes han perdido su significado. Estos preciosos mensajes ya no se reciben con ese gozo, con ese amor, sino que ahora lo que el adventista quiere es fábulas, quiere teorías, quiere interpretación humana de la profecía. Eso es lo que ahora quiere el adventista. El adventista ahora quiere en sus sermones ciencia ficción. El adventista hoy en día quiere algo nuevo de película. Pero ya estas profecías simbólicas que nos hicieron un movimiento especial y diferente han perdido en gran medida su significado. Una, porque las hemos dejado de predicar, y dos, porque el miembro común no quiere indagar en estas preciosas verdades. Hoy en día a muchos estos temas historicistas, estos temas proféticos, no les llama la atención. Ellos prefieren escuchar fábulas, teorías humanas, ciencia ficción. Eso es lo que quiere. Y eso es lo que está diciendo el hermano Daniel. Hemos pasado por alto, se ha pasado por alto cómo el Señor dirigió estos periodos proféticos. Oh, hermanos míos, dice el hermano Daniel, ¿es verdad que la séptima trompeta ha comenzado a sonar y que bajo su sonido y en el mismo comienzo de su sonido el evangelio de Jesucristo ha de ser terminado? ¿Es verdad? Él está haciendo una pregunta y miren lo que le contestó los pastores que estaban congregados ahí. Sí, es verdad. ¿No tenemos pues un mensaje que llevar a los hombres? ¿No deberíamos ser un pueblo serio, preocupado por las graves y solemnes responsabilidades que caen sobre nosotros? La congregación le responde sí. Que Dios nos muestre el significado de nuestra posición y que Dios nos muestre el significado de nuestro trabajo en este momento. Este no es el momento de jugar con grandes problemas como los que tenemos. Este no es el momento de ir ligero. Este es el tiempo en vista del mensaje que tenemos
que debería agobiarnos y hacernos poderosamente serios y muy sinceros y rectos en nuestra vida. Yo digo amén por eso. Deseo ahora notar el movimiento de este tiempo. ¿En qué consiste? Se presenta en Apocalipsis, capítulo 10, 14 y 18. También en Daniel, Ezequiel, Habacuc y en muchos otros lugares. El triple mensaje del Apocalipsis es más que una teoría, es un gran sistema de verdad y un gran cuerpo de creyentes y un gran movimiento misionero evangélico. El sistema de la verdad es el mensaje de Dios al mundo. El cuerpo de personas son aquellos a quienes la verdad salva. Y el gran movimiento misionero es la proclamación de la verdad al mundo por aquellos a quienes salva. No se puede pensar en este mensaje sin ver su verdad incitando a hombres y mujeres a la acción. Los ves tremendamente serios, los ves comisionados para ir de un lugar a otro. Su movimiento es representado por un ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se puede pensar en este mensaje sin ver esa imagen. El mensaje es un gran mensaje de verdad para el mundo. Es una iglesia leal que proclama esa verdad. Es un pueblo que va a lo largo y ancho de la tierra, hasta los confines de la tierra, para tomar posesión del reino de Jesucristo. Los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino por los siglos de los siglos, y lo tomarán bajo la trompeta del séptimo ángel. Veamos ahora el movimiento. ¿Cuándo llegó el movimiento de este gran movimiento? 1844. ¿Y el movimiento en sí comenzó entonces? Ciertamente sí. Es verdaderamente gratificante para el estudiante ferviente de la palabra de Dios cómo él traza su camino a través de las profecías a esta hora y encuentra la obra que comienza en ese mismo tiempo, que cumple esa profecía. Hermanos, nuestros padres comenzaron ese movimiento. ¿Quiénes son estos padres que comenzaron este movimiento? Son los pioneros adventistas. Cuando llegó la hora de que comenzara, no había tal movimiento en el mundo cuando llegó la hora, pero Dios dio su espíritu a los hombres humildes para guiarlos. Ellos, es decir, los pioneros adventistas, encontraron su camino sin precedentes ni predecesores. Comenzaron un nuevo movimiento. Comenzaron a proclamar un nuevo mensaje. Nadie lo había dado antes porque no había llegado la hora de darlo. Así que hasta ahorita, apreciados hermanos, vamos mirando que bajo el sonido de la séptima trompeta que comenzó en 1844, es dado el reino de Dios a los santos. Y en 1844 nos dice el hermano Daniels, los padres comenzaron este movimiento. ¿Quiénes son? Los pioneros adventistas. 1844 es el comienzo de este movimiento porque la luz de la profecía así lo revelaba. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Este nuevo movimiento que comenzaron los pioneros, con ese nuevo movimiento vinieron nuevos mensajes que dar al mundo. Por eso él dice,
Pero en 1844 llegó la hora de dar al mundo una verdad completamente nueva. La hora de su juicio ha llegado y nuestros padres comenzaron a darla. Hemos avanzado 58 años en 1903. Hoy, 2024, ya se llevan 180 años de estar dando este mensaje. La hora de su juicio ha llegado. Hoy muchos predican de la hora del juicio, pero no lo hacen como lo hicieron los pioneros adventistas, ni bajo el contexto de cómo lo dieron los pioneros adventistas. Hoy muchos están saliendo que saben el día, la hora y el mes en que comenzará el juicio de los vivos. Saben cuándo va a terminar el juicio de los vivos. Muchos han salido enseñando ahora que saben el día, el mes y el año cuando se cerrará la gracia. Muchos ahora han salido con nueva luz de que saben el día, el mes y el año cuando saldrá la ley dominical. Otros han salido conociendo el día, el mes y el año para la venida del Hijo de Dios. Pero ninguno de estos hombres dio tal mensaje así. Todos ellos lo predicaron en el contexto de los pioneros adventistas y en el contexto de la interpretación historicista. Hoy serán muy pocos como en aquel entonces que van a dar estos mensajes así como los dieron los pioneros adventistas. Por eso dice aquí el hermano A.G. Daniels, y ahora vemos lo que realmente podemos llamar un movimiento mundial. En perfecto cumplimiento de estas líneas de la profecía, lo vemos ante nuestros ojos. ¿Qué más queremos que nos dé seguridad? Tenemos la palabra del Dios vivo, tenemos las líneas de la profecía trazadas tan claramente como tantos rayos del sol. Tenemos el movimiento en marcha. ¿Qué más queremos? Nuestros corazones deberían llenarse de valor, deberían estremecerse de entusiasmo, deberíamos hacer una nueva consagración de nuestras vidas esta noche con respecto a la terminación de esta obra. Ahí termina el mensaje profético para recordar 1844. Este mensaje que escuchó la mensajera del Señor en la conferencia general en Oakland, California, el 28 de marzo de 1903, que se encuentra en el Boletín de la Asociación General, volumen 5, y fue publicado el 31 de marzo de 1903. Nos hace recordar, hermanos, cómo a la luz de la profecía es que encontramos que este movimiento fue dirigido por Dios. Fue dirigido por la mano poderosa de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Hoy, bajo el sonar de la séptima trompeta, este mensaje seguirá dándose a través de un movimiento mundial de obreros de sostén propio. Así como en el comienzo fueron unos pequeños grupos, como leímos en manuscritos inéditos, fueron unos pequeños grupos que comenzaron a estudiar las verdades. Se las voy a volver a leer para ir finalizando esta noche. Nos dice la mensajera del Señor en este libro titulado Manuscritos Inéditos, tomo 1. Se nos dice en el capítulo 25,
los pilares y los hitos del mensaje. Nos dice: vigencia de las verdades de 1844 a 1846. No deseo ignorar o desechar ni un eslabón de la cadena probatoria que constituyó cuando, después de que hubiera pasado la fecha prevista en 1844. Nosotros no deberíamos de desechar ningún eslabón de la línea profética que nos mostró en su sermón el hermano A.G. Daniels. Una línea profética historicista. La mensajera del Señor no desechó ni un eslabón, ni ignoró ningún eslabón de esta cadena probatoria. Luego sigue diciendo ella lo que surgió después de 1844. Pequeños grupos de buscadores de la verdad se reunían para estudiar la Biblia y pedir a Dios luz y orientación. La verdad quedó grabada en nuestro cerebro con tanta firmeza que no podíamos dudar. La evidencia dada en nuestra primera experiencia tiene la misma experiencia que tuvo entonces. La verdad es la misma de siempre y no puede eliminarse de ella absolutamente nada, ni debe quitarse ningún pilar de la estructura de la verdad. Lo que encontramos en la palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la verdad en todos los sentidos. Así también hoy en día, este mensaje historicista que comenzó por los pioneros adventistas ahora va a ser finalizado a través de un movimiento mundial de obreros de sostén propio que están en el sonido de la séptima trompeta. Y estos fieles portaestandartes, como le llama la mensajera del Señor, son los que bajo el sonido de la séptima trompeta recibirán el reino de Dios que es dado a los santos. Dios quiera que esta invitación sea para ti. Dios quiera que tú seas parte de este movimiento mundial de obreros de sostén propio que continuarán con el mismo mensaje que comenzaron los pioneros adventistas del séptimo día. No le quitarán ni le añadirán nada a la palabra profética más segura. Que el Señor te bendiga y te guarde donde quiera que te encuentres. Este mensaje lo estamos dando con el significativo de hacerte volver a través de la palabra de Dios, de los testimonios y de nuestros mensajes proféticos a las sendas antiguas y conozcas de dónde vienes y para dónde vas y recuerdes para qué fuiste llamado. Vamos a finalizar con una palabra de oración y si este mensaje ha tocado las fibras de tu corazón, te invitamos a que te reafirmes en el mensaje de la verdad presente. Vamos a finalizar con una oración y que sea Dios quien nos bendiga a cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hace 180 años atrás, había un grupo de personas esperándote, Señor Jesús, en unas fechas, en un mes como este.
Estos hombres, mujeres, ancianos y niños esperaban verte venir en gloria y majestad. Y esa fe se nos ha pasado a esta generación, se nos ha pasado a nosotros. Y así como ellos descubrieron nuevas verdades a través de las Sagradas Escrituras, a través del estudio de las profecías y a través de las líneas proféticas, encontraron que tenían que dar unos mensajes bajo el sonido de la séptima trompeta. Ese mensaje ellos no los han heredado porque tú se los diste a ellos. Y ahora nos toca a nosotros continuar con la predicación original y genuina de estos mensajes que están revelados bajo el sonar de la séptima trompeta. Estamos bajo este sonido. Y bajo este sonido de la séptima trompeta veremos venirte en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Tendrás y habrá un remanente que te estará esperando en esta última generación, que se habrá preparado para encontrarse con su Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles en la palabra profética más segura. Gracias te damos, Señor, porque nos sacaste de las tinieblas para traernos a tu luz admirable. Y ahora esperamos verte venir en gloria y majestad. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, apreciados hermanos, y que Dios sea con cada uno de ustedes.